Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al estudio bíblico de los viernes. Les agradezco a los que están muy atrás y gustan pasarse un poquito más adelante. Los animo más. Yo sé que a veces el enfoque ya lo tenemos así que digo, no, yo de aquí no le fallo. Bueno, si usted ya tiene el enfoque ahí, está bien, pero si puede enfocar otro poquito más cerquita, le agradezco, porque la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Recuérdense que estamos estudiando los viernes un estudio que nos va a tomar un poco de tiempo, pero que al mismo tiempo este es un estudio que nuestros adolescentes estarán llevando empezando el año, y nosotros lo estamos repasando para que los padres sepamos, y sobre todo los maestros también, sepamos por dónde va lo que estamos aprendiendo. Todo esto está encapsulado dentro de un título mayor que se llama El desarrollo del ADN de Dios en los santos. Ese es el título que abarca todo lo que vamos a aprender en estos 3-4 meses, depende de cuánto nos tome. Pero en este día en particular, cada día estamos estudiando un tema, y el tema de hoy que nos ocupa es el título: nos hizo hijos, nos dio su genética, que genética aquí se traduce su ADN. Hay un término que conocemos muy popular cuando tratan de buscar quién es el verdadero padre de alguien, ¿verdad? Sale un hijo de Julio Iglesias por ahí y dice: yo soy hijo. Y entonces, ¿cómo saber? Pues solo con el ADN. Entonces, porque el ADN muestra la genética de ese individuo, que en realidad sí concuerda con la genética del padre. Y eso nosotros obviamente lo estamos estudiando desde la óptica de la genética de hijos de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos su genética, tenemos su ADN, y eso nos hace a nosotros, amados, mucho más que cristianos congregantes en una iglesia. Eso nos hace a nosotros hijos de Dios. Alguien dirá amén. Amén. Para empezar, vamos a comenzar en San Juan. ¿Recuerdas el título? Nos hizo hijos, nos dio su genética o su ADN. Y vamos a leer unos versos en Juan, el Evangelio, y el capítulo 1. Y vamos a leer versos 11 al 14. Juan 1. 11 al 14, dice: a lo suyo vino, y note que dice a lo suyo, o sea, él vino a hacer lo que el Padre le mandó a hacer. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que aquí se traduce la palabra derecho, autoridad. Les dio potestad o derecho o autoridad de ser hechos. Note la palabra hechos, que es diferente a nombrados, que es diferente a ser llamados. Ser hecho es alguien que eso es lo que es. Ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y en el verso 13 dice: los cuales, diga fuerte, está hablando de mí. Porque obviamente está hablando de todos los que creen. A los que creen y le recibieron, a eso está hablando. Y entonces en el verso 13 dice: los cuales no son engendrados, note, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ¿qué dice? Sino de Dios. ¿De quién somos engendrados?
¿Quién nos engendró? Dios. Es grande eso. Eso es mucho más que usted le den una membresía de iglesia en alguna parte, una iglesia muy grande, muy renombrada, muy fuerte y poderosa. Pero ser engendrado de Dios es lo que verdaderamente hace la diferencia en nosotros. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el 14. Y aquel verbo, ¿cuál? El que dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquel verbo, dice el verso 14, fue hecho carne, porque él no era carne, él era espíritu junto con Dios. Pero fue hecho carne, o sea, vino y tomó forma humana como nosotros. Ya conocemos la historia, que precisamente ahora en Navidad se conmemora. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego entre paréntesis dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Esa palabra es clave hacerla notar. Si está tomando notas, ponga una nota ahí, el unigénito del Padre. Porque, ¿qué quiere decir unigénito? El único hijo. Él era el unigénito del Padre. Y entonces dice, lleno de gracia y de verdad. Él es el Señor Jesucristo. Recuerda el título, nos hizo hijos, nos dio su genética, o sea, su ADN. En estos versos que acabamos de leer, dice que nosotros somos engendrados de Dios. Eso tiene que pasar de aquí, de oírlo en mi mente y que llegue a mi corazón, a mi espíritu, y que yo sepa que yo soy engendrado por Dios. Que mi naturaleza, mi composición, mi genética, ya no es lo que era cuando era solamente hijo de mis padres terrenales, sino que ahora al creer en Cristo, entonces ahora tengo el ADN de Dios. Eso tal vez nosotros aquí humanamente no lo vamos a poder concebir muy rápidamente porque es algo muy grande. Bueno, para ilustrar esto y ver cómo podemos entender que para ser engendrados se necesitó su semilla, no digan su semilla, o que también se llama su simiente, pero también se llama Cristo, también se llama el Verbo. Entonces todo eso es sinónimo. Para poder ser engendrados se necesitó esa semilla. Y yo quiero pasarles este video de 3 minutos que alguien tituló Las maravillas de Dios, y Gilberto está aquí y nos va a hacer favor de tocarlo. Y este video, miren lo que habla o lo que enseña. Enseña con lujo de detalles cómo la simiente de un hombre, de un humano, entra en la mujer, en el vientre de la mujer, y se une a la semilla que tiene la mujer, al óvulo, y entonces cómo esas células se multiplican y forman ese bebé. Todos nosotros sabemos que eso ocurre, pero no lo conocíamos, por lo menos yo no lo conocía, no había visto un video tan ilustrado y tan detallado como el que se los voy a mostrar, pero porque eso lo estamos relacionando precisamente con ser nacidos de Dios. Así es que le invito a relajarse y ver este video unos 3 minutos y aprender de él. A ver,
Ahí sale el óvulo, pasa por las famosas trompas, falopio, y va al vientre. Y ahí vienen los guerreros. Los espermatozoides, millones de ellos, y note cómo tratan literalmente de penetrar el óvulo. Todos tratan. Note cómo le dan fuerte. Pero note cómo ese sí logró penetrar y se cerró. Pero luego mire lo que ocurre dentro del óvulo. Ocurre otra maravilla. Dentro del espermatozoide iba esa célula microscópica, y dentro del óvulo estaba esta otra célula microscópica también, y ahora son dos células que se convierten en 4. 8, 16, 32, y se va multiplicando, y mientras tanto el vientre prepara la casita, la colcha. Encuentra su lugar y se acomoda. Y mientras tanto no deja de multiplicarse. Mira, ahí ya es como si fuera ¿qué es? Como un ejote. Y mire cómo se empiezan a formar los brazos, las extremidades, el cordón umbilical. Un bebé completamente formado. ¿No le parece maravilloso? Asombroso lo que Dios hace. Y todavía sí hay algunos que dicen que venimos del chango. ¿Cómo el chango va a hacer eso? Sí, es increíble. Bueno, les quise mostrar ese pequeño video para ver cómo la célula masculina se junta con la célula femenina. Son dos, pero al ser dos empieza el proceso de multiplicación y llega a ser millones de células hasta que cada célula tiene su función y lo que va a hacer en el cuerpecito del bebé. Y todo eso quise mostrártelo para nosotros por lo menos tener una idea cómo la semilla de Dios, diga conmigo, la semilla de Dios, cómo la semilla de Dios viene a nosotros, y entonces esa semilla haz de cuenta que es esa célula, pero como es de Dios, tiene que ser una célula mucho más poderosa, mucho más grandiosa, mucho más milagrosa, y que lo que va a resultar de esa célula, que yo lo estoy llamando célula, pero es realmente la semilla de Dios, la simiente de Dios, lo que resulta entonces no resulta en un ser humano,
sino en un ser divino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En Primera de Pedro, vamos a avanzar. Primera de Pedro, capítulo 1, y ahí van a poner las escrituras. Yo la busco solo para no tener que voltear hacia atrás. Primera de Pedro, capítulo 1, 18. Puse 18 al 15, no puede ser así, ¿verdad? Pero 15 al 18 sí. En el papel le puse, sí, del 15 al 18. Primera de Pedro 1, 15. Dice, sino como aquel que los llamó es santo, sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel quien sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de la peregrinación de ustedes, aquí viene verso 18, sabiendo que ustedes fueron rescatados de la manera vana de vivir de ustedes, la cual recibieron de vuestros padres. Y note que cuando menciona a vuestros padres, a los padres nuestros, no solamente está mencionando a mi papá y a mi mamá, pero está mencionando a nuestros antepasados y últimamente está mencionando a Adán y Eva, que fue de donde heredamos todo esto, esta vana manera de vivir. Pero dice, ustedes fueron rescatados, y luego la última parte del verso dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego pasemos al verso 23 del mismo capítulo, dice, siendo renacidos, diga, soy renacido. Ahora, ¿por qué soy renacido? Porque yo creo en Cristo, he creído en Él y le he recibido. Y eso me hace a mí renacer, o me hizo a mí renacer. Y entonces el verso 23 dice, haga cuenta que dice, siendo ustedes renacidos, pero note, no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? La que vimos en el video, que engendra un ser humano, pero al fin y al cabo ese cuerpo humano un día llega al fin y se muere y se descompone y se termina, porque esa es otra simiente. Pero la que nosotros nos hizo renacer no es una simiente, una semilla corruptible, sino una incorruptible. Y entonces nos explica cuál es esa semilla, y aquí dice, por la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa semilla incorruptible que a nosotros nos ha hecho renacer, porque la palabra de Dios dice, vive y permanece para siempre. Entonces, yo espero que en esta noche usted me siga, porque esto que estamos aprendiendo, recuerde que alguien ha dicho, no, pues yo no lo entiendo muy bien. Bueno, por el hecho de no entenderlo muy bien hay que ponerle más atención. Alguien dice amén. Pero si uno le pone atención, vas a ver que al fin y al cabo, tú vas a poder comprender esto, porque lo que se trata es de que comprendamos, de que entendamos, de que sepamos, porque es por medio del conocimiento de aquel que nos ha llamado que nosotros podemos recibir este milagro de ser renacidos. Si una persona no entiende, es hijo de Dios, es amado de Dios, pero se encuentra en ignorancia. Pero cuando entendemos lo que realmente Dios ha hecho en nosotros, entonces entendemos aquí
como hemos leído, que se necesitó de una semilla y que fue la semilla de Dios y que Pedro dice que es una semilla incorruptible. Y esa semilla incorruptible es la palabra de Dios y que esa palabra de Dios ha entrado a nosotros, así como entró esa célula en ese video que vimos, entró a nosotros y esa semilla es la que nos ha hecho renacer. ¿No es eso maravilloso? Mire, alguna gente se ha preguntado, ¿por qué si yo creo en Cristo de pronto ya voy a ser una nueva criatura? Porque siempre hemos oído eso, ¿se acuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Pero alguien pudiera preguntarse, ¿y cómo así? ¿Cómo es que yo, por creer en Cristo, me convierto en una nueva criatura? Bueno, por este proceso. Porque Dios dio su semilla o su simiente. Su simiente es Cristo, pero al mismo tiempo Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. La palabra la oímos, Cristo entró a nosotros, ¿ve? Porque ahí está otra incógnita. Gente dice, ¿cómo fue que Cristo se metió dentro de mí? ¿Cuántos escucharon la palabra de Dios para poder reconocer que Cristo era nuestro Señor y Salvador? Cuando la oímos, entró la palabra, y la palabra en nosotros es esa simiente incorruptible que dentro de nosotros empieza a hacer el proceso ese de multiplicación, como lo vimos en el video, pero que esa simiente, a diferencia de la simiente humana, que necesita de otra célula para poder empezar a multiplicarse, esa simiente de Dios no necesita de nadie más. Esa simiente es autosuficiente para multiplicarse por sí sola. De manera que cuando recibimos la palabra de Dios, que es recibir a Cristo, nosotros le llamamos, ya recibiste a Cristo, y decimos, amén, ya lo recibí. Bueno, recibir a Cristo es recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el verbo de Dios. Entonces esa palabra entró a nosotros, primero por los oídos, pero luego tuvo que entrar por el entendimiento, porque no es el que oye, pero es el que entiende. Alguien puede oír y no hacer caso, ¿verdad que me entienden eso? Lo llevaste a una cruzada evangelística, oyó, pero no entendió. Y entonces no es solo del que oye, oír es el medio para que se llegue a entender. Y cuando llegamos a entender que eso fue lo que sucedió, entonces yo digo, gloria a Dios, sí, la palabra de Dios, Cristo, entró a mí y esa palabra empezó a multiplicarse, pero este es algo espiritual, ¿eh? La otra semilla, la que vimos en el video, empezó a multiplicarse, pero era algo material. Se estaba formando un cuerpecito. Pero acá lo que se está formando es un ser espiritual como Cristo. De afuera somos los mismos. La gente nos ve y dice, no, sí, te pareces todavía, recibiste a Cristo, pero te pareces, yo te conozco a ti desde hace muchos años, o de hace pocos años, depende si es joven. Pero de adentro, el ser que se está multiplicando, formando, ese ya no es el que yo era antes. ¿Me explico? Ese era antes un ser odioso, un ser ¿qué? Un ser vano, un ser malo, un ser que no perdonaba. Ese es el ser, el de adentro. Pero cuando la palabra entra a mí y empieza a formar en este proceso a Cristo dentro de mí, por eso de pronto ves el comportamiento de esa persona que es totalmente distinta. ¿Cuántos se identifican con eso? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Ya no es la misma persona. Ahora, mire lo que alguien me pudiera decir.
Hermano, pero yo conozco gente que va a la iglesia y no ha cambiado nada. ¿Cuántos ven una diferencia en ir a la iglesia y en nacer de Cristo? ¿Ven la diferencia? Porque nada más ir a la iglesia, cuando decimos a la iglesia, nosotros queremos ir a la congregación. Ir a la congregación es un puente, un medio, un vehículo para que pudiera llegar al entendimiento de lo que Dios está haciendo. Pero si la persona no le pone atención a lo que se está hablando, si la persona no tiene interés en lo que Dios está ofreciendo, él nomás está pensando, ay, ¿a qué hora se acaba? Porque los Texans ya van a comenzar. ¿A qué hora se acaba? Porque dejé los frijoles en la lumbre. ¿A qué hora se acaba? Porque ya estoy cansado, tengo sueño. Si no le pone atención, escúcheme esto, podrá ir 30 años a esa congregación y nunca realizarse el milagro de vida nueva en esa persona, a pesar de que ya todo está listo, pero tiene que ser la participación, porque los que creen y reciben, en esos la palabra entra y la palabra hace este milagro. Hasta ahí, ¿cuántos me están entendiendo? ¿Estamos claros en esto? En Juan 1:1 ya lo leímos, y el verso 13 y 14 vamos a repetirlo, porque aquí nos es clave repasar esto. Dijo Pedro en una de sus escrituras, a mí no me es gravoso decirles las mismas cosas y a ustedes les hace bien, no les hace mal. Juan 1:1 y luego 13 y 14 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Diga conmigo, verbo igual a palabra. Así. De manera que cuando ahí dice, en el principio era el verbo, usted pudiera leer correctamente, en el principio era la palabra. Solo que verbo, aquellos que se acuerdan un poquito de gramática, ¿qué quiere decir verbo? ¿Alguien se acuerda? ¿O ya se nos olvidó de a ti? ¿Mande? Es la acción del sujeto. La acción, todos digan acción. Es una palabra en acción. Por ejemplo, comer, correr, hasta dormir entra ahí, aunque parece que estás inactivo, pero estás haciendo algo. Entonces, esa es la diferencia de palabra en general a palabra en acción, o sea, verbo. Vayamos al 13 y 14. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados de, sino de Dios. No son engendrados de esto, pero sí son engendrados, ¿de quién? De Dios. Dígame fuerte, soy engendrado de Dios. Soy engendrado de Dios. Ahí dice, tú al creer en Cristo y yo somos engendrados de Dios. 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, recuerde esto, simiente, en la Biblia, esa es una palabra que se usa mucho, especialmente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo también, y cuando quería decir simiente, quería decir semilla, quería decir la célula de reproducción. Y eso lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, que por la simiente de aquel salió el otro y salió el otro, etc. Pero escuche esto, en este pasaje, cuando habla de la simiente de Dios, en el griego, tiene un significado diferente que la simiente de hombre o la simiente de un ser humano. Porque la simiente del ser humano en griego sería el esperma, pero la simiente de Dios no es esperma, sino que en griego
hay una palabra que se nota y se llama espora. Esa es la diferencia. La simiente de un humano es esperma. Esa simiente engendra hijos. Pero la simiente de Dios no es esperma, sino es espora. La esperma requiere de otra célula para poder empezar el proceso de crear un nuevo humano. La espora no requiere de otra célula. Esa célula de por sí crea este nuevo ser que es a la imagen de Cristo. Esa es la diferencia. De modo que para nacer en este mundo se requieren dos células. ¿De quién y de quién? De madre y padre. Madre y padre. Y si no están esas dos células, no se produce el milagro, porque se requiere. Pero para nacer espiritualmente, Dios en su eterno propósito nos dio existencia divina. Diga conmigo, existencia divina. Existencia divina. ¿Qué es lo que tenemos? Existencia Divina. Ahora, pero también tenemos existencia humana, porque da la casualidad que somos humanos. Pero como hemos creído en Cristo y hemos recibido lo que Él hizo por nosotros, Dios nos ha dado existencia divina. Pero aquí viene la parte más importante, amados. Por medio de su espora, o sea, de esa semilla especial de Dios. La única espora es la única célula que se multiplica a sí misma. ¿Sí me entiendes? En la otra requiere la otra célula para poder hacer el milagro. La espora, la simiente de Dios que a nosotros nos hizo renacer. Miren, alguien pudiera estar pensando aquí, ¿y el pastor para qué me habla tanto de ese griego? Es que eso es lo que nos hace renacer, hermano. Eso es el milagro que ocurre cuando nosotros creemos en Cristo, y el entendimiento de eso es lo que nos afirma en nuestro corazón que yo soy hijo de Dios. Gente te puede decir, ay, así es que tú eres de la iglesia. Porque ese es el entendimiento que tienen. Que vas a alguna iglesia, que te predican, que estudias. Entonces, tú ya eres de la iglesia. Pero tener este otro entendimiento te coloca en otra posición diferente, donde tú puedes decir, yo soy hijo de Dios. Usted se perdió una buena oportunidad de decir amén. Soy nacido de Dios, pero tú también. O sea, nunca esto es para poner abajo a la otra persona y decir, yo sí porque, sino que nada de nosotros nos hizo renacer. Fue todo de Dios. Nosotros nada más creímos y recibimos. Y por eso le decimos a la gente, pero esto es para todos, tú también puedes, porque ya Dios hizo provisión para esto. Aleluya. Entonces, su simiente o su espora es esa célula que se multiplica a sí mismo, pero al mismo tiempo es su palabra. ¿Ve por qué es tan importante predicar la palabra? Pablo, donde quiera que anduvo predicando, Pedro, Felipe y todos los que predicaron la palabra, no dijeron, pues vamos a buscar un tema aquí bueno que le guste a la gente para poder captar su atención. No, ellos iban predicando la palabra. O sea, ellos iban predicando a Cristo. Tú lees la Biblia y vas a encontrar que todo lo que hicieron fue predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la semilla que nos hace nacer. Yo espero estarme dando a entender, porque los veo así como que, ¿quién sabe dónde andará el pastor? Me quiere confundir, pero no me voy a dejar. No, porque imagínense, lo menos que quiero yo es confundirle. Yo quiero ilustrarle, yo quiero ayudarle a que crezca.
Yo quiero ayudarle a entender, yo quiero ayudarle a comprender esto. Y alguien dirá, ¿y para qué necesito comprender esto? Número uno, para ti mismo. Pero número dos, para tu familia. Porque tu familia, tú puedes enseñarle esto y ellos pueden comprender. Porque mire, muchos hijos nuestros en las familias de las congregaciones, ellos todo lo que conocen es de ir a la iglesia, de escuchar unos cantos y escuchar la Biblia. Sí. Es todo. Pero eso no va a hacer ninguna diferencia en estos muchachos, sino hasta que tú puedas enseñarle, no, es que nosotros no nomás vamos a la congregación, nosotros no nada más nos congregamos, no, nosotros creemos en Cristo. Aleluya. Y nosotros no solamente creemos en Él, hemos recibido lo que Él nos ha dado. Y eso ha puesto en nosotros la semilla de Dios, que es su palabra, y esa palabra nos ha transformado en unas nuevas criaturas que ahora vivimos y servimos a Dios. ¿Verdad que eso es maravilloso poder contarles? Pero si tú no lo sabes, no se lo puedes decir a tus hijos. Y esto no es que yo te lo diga una vez y ya lo comprendiste, porque ojalá que sí, pero normalmente toma un proceso para que tú te lo puedas creer que esto es así. Y número 3, ya te dije, para ti mismo, para tu familia. Y número 3, necesitas esto para la demás gente, porque la demás gente necesita oír esto. La demás gente, ¿qué te dice cuando lo invitas? Mira, vamos a hacer un experimento. Cuando invitas a alguien a que venga a oír la palabra de Dios, normalmente y no quieren, ¿qué normalmente dicen? Yo ya he ido a muchas, ¿qué? Iglesias. Porque relacionan el servir a Dios con congregarse en una iglesia. Ahora, ¿es malo congregarse? Claro que no. Pero no se trata de eso. Congregarse es un fruto de haber recibido ese nuevo nacimiento, porque ahora yo no quiero perderme la enseñanza que Dios tiene para mí, el propósito que Dios tiene, lo que quiere Dios enseñarme, pero no es congregarme el propósito. Es más, hay mucha gente que dice, no, denle gracias a Dios que vine. Y con eso confórmense. No esperen que yo ande aprendiendo, que yo ande sirviendo, que yo ande enseñando a otros. Ya, denle gracias a Dios que vine. Esa persona es un congregante. Ahora, ¿se le rechaza? No, para nada, porque Dios lo ama como ama a todo el mundo. Pero lo que queremos es que ese congregante cambie, pero no va a cambiar porque nosotros le cortemos el pelo. Yo le corté el pelo a un par de muchachos allá hace tiempo y no cambió nada. Dije, si se les quita lo greñudo, se me hace que se van a ver ya mejor como cristianos, pero no los cambió. Les quitamos las fachas y les dimos otra ropa y no los cambió. Los podemos bautizar en agua y no los va a cambiar. Porque lo que cambia es el entendimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo. ¿Puedo oír un amén? Entonces, con esa palabra incorruptible, que es su espora, con ella Dios nos dio por medio del unigénito, que usted se acuerda de esa palabra que le dije que se acordara, que Cristo era el unigénito. Y el unigénito, que es la palabra, no se le olvide eso, que es Cristo, entró a nosotros por haber oído la palabra del Evangelio, por haber oído la palabra de verdad, y entonces el unigénito del Padre se impartió en nosotros. ¿Cómo entró a nosotros, Eloy? ¿Cómo entró Cristo a nosotros? A ver si me estoy explicando. ¿Cómo entró? Por la palabra. Gracias a Dios, sí me estoy explicando. Por la palabra. La palabra entró y así fue que Cristo entró a nosotros. Sí, porque a veces, pregunto eso, porque a veces las congregaciones hemos sufrido de mucho misticismo, así como que
A ver, vengan hermanos, ahí va Cristo y parece que si levanto más las manos, más fácil va a entrar. Nada, es por entender lo que Cristo ha hecho en mí, es por creer la palabra de Cristo. Entonces, Cristo entró siendo el unigénito, y el unigénito, fíjese esto, se implantó en mí, dentro de mí, en mi espíritu. Y entonces empezó este proceso de multiplicación de la célula de Dios, o la espora de Dios, de tal manera que así como vimos la formación maravillosa de este ser, de ser una cosita microscópica a formarse todo lo que tenía que formarse, Cristo en nosotros se está formando. ¿Cuántos se acuerdan de la palabra de Pablo? Gálatas 2:10, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea, ¿qué se acuerdan que dice? Formado en ustedes. Entonces, Cristo está formándose en nosotros porque es la célula de Dios que produce este ser espiritual que usted y yo somos, y lo que somos ya somos en Cristo, pero no es hasta que comprendamos que somos que esto se hace realidad. Entonces, Romanos capítulo 8 y versos 28 al 30 nos enseña que el unigénito pasó a ser el primogénito. Romanos 8, 28 al 30. Dice, y sabemos, diga, sabemos. Nosotros sabemos, no nada más oímos, no nada más escuchamos, no. Escuchamos, pero sabemos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense aquí, hay varias cosas. Número 1, Dios llama. Y Dios nos llamó a nosotros en Cristo. Verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿qué cosa? El primogénito. ¿Qué significa primogénito ahora? El primero de muchos, o el primero de más. Ya habíamos dicho que antes Él era el unigénito, que significa el Hijo único. Pero como Dios nos escogió para que por la vida de Él en nosotros, entonces nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, si lo que entró a nosotros por la palabra del Evangelio, por haberla creído y por haber recibido, lo que entró a nosotros es Cristo, que era el unigénito, y entonces eso produce que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, de tal manera que Él ya no es el unigénito, sino ahora Él es el primogénito, que quiere decir el primero entre muchos, y ahí dice bien claro, el primogénito entre muchos hermanos. Dígame usted, ¿cómo serán las características de esos que fueron llamados para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo? ¿Cómo serán esas características? ¿Como las de quién? Como las de Cristo. Porque lo que nos hace renacer es esa simiente divina de Dios que ha entrado a nosotros, y lo que se está formando ahora es ese molde, ese modelo de Cristo.
¿Cuántos han oído decir, no, es que yo soy así porque así era mi quién? Abuelito. Mi abuelito. El abuelito entra ahí. Es que tú me conoces así porque pues, mi abuelito era así. Pero ahora en Cristo, ya el abuelito no es el modelo. Sí, el abuelito cargaba su ADN y eso le dio, hasta cierto punto, nos dio conformidad a él. Pero una vez que venimos a Cristo, el modelo es otro. Diga, el modelo es otro. Y el modelo es Cristo, que se está formando en nosotros. Yo espero que usted esté captando esto y no sea muy complicado en esta noche. Yo quiero ser lo más sencillo que puedo, pero tengo que explicarle, porque sabiendo esto, mire, sabiendo esto soluciona aquel enigma de, yo ya recibí a Cristo, ¿y ahora qué? Sí, pero recibiste a Cristo, pero no teníamos todo este entendimiento. Porque pensábamos que recibir a Cristo era como que yo ya recibí el perdón de pecados, yo ya recibí la salvación, yo ya recibí el amor de Dios. Sí, sí, y todo eso es parte de, pero no era lo principal en. Porque recibir a Cristo es también esto. Ahora usted me ha oído mucho, pero mucho decirle en estos últimos 2 años, decirle que Cristo habita en nosotros. Y yo sé que en muchos de nosotros, muchos de ustedes ha estado la pregunta, ¿y cómo puede ser que Cristo habite en mí? Pero al oír esta enseñanza, yo espero que se le aclare y diga, es porque oí la palabra, y porque la palabra entró a mí, y porque la palabra es Cristo, y porque la palabra en mí se está multiplicando y se está formando, y lo que está formando no es el viejo yo, no es un yo perdonado, no, yo ha sido crucificado, el yo viejo, pero lo que ahora se está formando es el nuevo hombre que es Cristo. Gloria a Dios, con las cualidades del Padre. El unigénito entonces pasó a ser, dijimos, el primogénito, o sea, muchos, todos, con las mismas cualidades, no con los mismos dones, no con las mismas habilidades, pero de adentro, el ser espiritual. Por eso, cuando conocemos hermanos de otras congregaciones, de otras partes del mundo, de otras ciudades, si están en Cristo, podemos estar afines, porque el mismo Cristo que está en ellos formándose es el mismo Cristo que se está formando en mí. La última escritura, y terminamos. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Segunda. La segunda de Pedro está después de la primera, no se lo olvide. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, la vida aquí, en mi entendimiento, pudiera traducirse como a lo humano. Pero cuando dice a la piedad, se refiere a lo espiritual, a lo que tiene que ver con Dios. Entonces, Dios nos dio todas las cosas que pertenecen a lo humano, pero también nos dio todas las cosas que pertenecen a la deidad, a lo divino. Y dice, nos han sido dadas por su divino poder. Pero luego escuche esta frase que yo subrayé en mi Biblia. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo nos ha llegado todas esas cosas que pertenecen a la vida y a lo espiritual? ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Ahí dice, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento. No mediante el sentir. Antes para nosotros era muy importante y de hecho se hacía la publicidad en las campañas. Venga y sienta el poder de Dios.
Era muy importante el sentir. Pero acá dice que lo que nos hace recibir lo que Él nos ha dado no es el sentir. Ahora, no está mal sentir. Simplemente no es para eso. No es para que yo reciba lo que Dios me ha dado. Pero por el conocimiento de Cristo. No es el conocimiento de la doctrina, no es el conocimiento de las leyes, no es el conocimiento de los mandamientos. Es el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y en el verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que ojo, cuando escribieron esto, eran promesas, hoy son herencia. Nosotros ya no tenemos promesas, porque todas las promesas son en el sí y en el amén. Todo lo que tú ves ya fue cumplido en Cristo y ya Dios nos lo dio. Pero dice, nos dio esas grandísimas promesas, que ahora es herencia, para que por ellas, eso que Dios había prometido, ustedes llegaran a ser participantes de la naturaleza divina. Diga conmigo, soy participante, de la naturaleza divina. Dígalo otra vez. Soy participante de la naturaleza divina. ¿Vamos a decirlo otra vez? Soy participante de la naturaleza divina. Ahora dígame, ¿qué queremos decir cuando digo soy participante de la naturaleza divina? ¿Qué queremos decir? Soy parte. Tomo parte en. Ajá. Es como cuando una persona es accionista. Jaime, una persona es accionista en esta compañía. Dice, no, yo soy accionista de esa compañía porque tiene acciones. Pero cuando dice yo soy participante de la naturaleza divina, quiere decir que la naturaleza divina también se me ha dado a mí. ¿Lo podemos entender? O sea, esa naturaleza divina, amados, es la genética de Dios. O esa naturaleza divina es el ADN de Dios, que ahora está en mí. Porque soy participante. Pedro dice, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hasta ahí completamos el estudio de hoy. En un momento, los que estamos acá vamos a repasar, vamos a hacer un repaso por medio de preguntas para captar los puntos principales, pero a cada persona que has visto este mensaje, allá donde estás, siéntate libre de mandarnos un comentario. Si tienes alguna pregunta, mandarnos algún mensaje por el Messenger, y con gusto te aclararemos cualquier duda. Recuerda el título, Dios nos hizo hijos, nos dio su genética o su ADN. Que la paz de Cristo esté contigo. Gracias.